Los niños, hoy como primer domingo de mes, tienen su tiempo aparte, van a tener ellos su culto de misiones. Bueno, aquellos que ya han ido antes saben que mayormente tengo un micrófono en la mano, me gusta eso, pero hoy más me gusta lo que tengo apuesto acá, porque me voy a ir a visitarlos donde están, mientras voy hablando. Soy un peligro, yo con un micrófono. Esta tecnología debe haber estado guardada por ahí un montón de años y el lunes que se hizo limpieza alguien debe haber encontrado este micrófono y dijo, ¿por qué no lo...? Pero bueno, acá estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y solemos tener cartas delante, pero hoy hay uno, una iglesia bíblica, dice una iglesia misionera. Palabras que sobran, ¿no? En el cartel de nuestra iglesia, ¿cuáles son las dos palabras que sobran? Una y verdaderamente. Iglesia bíblica misionera. Cuando hace algunos años, en la primera iglesia que ministrábamos, que habíamos comenzado, llegábamos con un autito a la plaza y salíamos a predicar alrededor. Después alguien nos dijo, che, alguien que no conocía a Cristo, dice, ¿dónde se reúnen ustedes? No tenemos lugar de reunión. Yo tengo un campito que tiene un lindo, así que ahí hicimos la primera reunión. Lo bueno fue que al terminar esa reunión, alguien me había dado a mí el teléfono de una señora que se había mudado de Constitución a Cañuelas. Y la fuimos a visitar y ella, doña Amanda, nos dice, en nuestra casa, dice, yo me mudé acá, alquilé y podríamos hacer las reuniones ahí. Así que a las 2 semanas siguientes empezamos con reuniones con doña Amanda. Ahora, decidimos ponerlo iglesia, somos la iglesia de Cristo que se reunía en un lugar. El otro, Se queja el que está grabando, dice que no está grabando bien. Le pusimos bíblica porque estábamos convencidos que tenemos que estar parados en la palabra de Dios y que se lo teníamos que buscar, al margen de que como iglesia hicimos unos estatutos y se los enseñamos en el curso membresía, pero son estatutos basados en la palabra de Dios. Y le pusimos el nombre de misionera con el entendimiento claro de que la iglesia tenía que extenderse. En algún momento le vamos a contar la historia, aunque de vez en cuando la cuento, cómo de esa primera ciudad, Cañuelas, fuimos a Oro Verde, de Oro Verde González Catán, Barrio El Vivero en Pontevedra, Rafael Castillo, y de ahí alguien del Vivero nos llevó a Barrio Don Juan, o parecido al fondo de la Ferrer, y de ahí alguien también nos llevó a Escaso, y de Escaso nos llevaron a Los Ceibos, y cómo el Señor fue entretejiendo los barrios, y hoy hay un grupo de iglesias en la zona. El hecho de trabajar con el Instituto Bíblico Palabra de Vida nos dio relación con estudiantes de diferentes lugares que nos ayudaban a nosotros, pero también nos ayudaron a ver que en otros lugares del mundo algo se podía hacer. Y el Señor nos permitió tener una comunión de ver qué más lejos se podía ir. Ahora, esto de ser iglesia misionera no es un invento nuestro, ni mucho menos, gracias al Señor.
Es un invento, por decirlo así, del Señor. Cuando nosotros leemos los evangelios, en los 4 evangelios, el Señor antes de ascender nos deja registrado que hay que ir. Mateo lo dice de una forma, Marco lo dice de otra, Lucas lo dice de otra, Juan lo dice de otra. Pero a los 4 escritores les quedó bien claro que el Señor le había dicho vayan. Tal es así que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, comienza con el mismo pensamiento. Vayan, sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera iglesia comienza allí en Jerusalén, aunque si ustedes leen la predicación de Pedro en Hechos 2, van a ver que los que escucharon esa predicación, nos dice la Escritura, partos, medos y elamitas. Los partos fueron los enemigos de Roma hasta por lo menos el siglo IV después de Cristo. Estaban justo al norte de Israel. Siempre Israel fue una especie de nudo del conflicto internacional. Los partos se peleaban con los romanos y si ganaban un poquito le robaban a Israel bajo su dominio. Y si no, los romanos del otro lado y los egipcios de abajo. En ese tiempo, todo Israel y Egipto estaba bajo el imperio romano, pero si miran contra el mar Mediterráneo era una franjita chiquita. Hacia el norte, donde hoy es Siria, todo eso era de los partos. Hacia el oeste, hacia Pakistán, la India, estaban los medos. Y Elam más hacia el sur. Así que había gente de todos lados escuchando a Pedro en la predicación. Pero en el relato de Lucas nos va a decir que la primera iglesia se quedó concentrada allí en Jerusalén hasta que en Hechos 8:1 hubo una persecución luego de la muerte de Esteban y algunos fueron a Judea y a Samaria. Y ahí tenemos la historia de, primero en el 7 la muerte de Esteban, pero después tenemos la muerte de otro de los diáconos, se me chispoteó el nombre, Felipe, ahí está, me olvidé de vos, Felipe. Felipe, que fue un hombre usado por Dios para influenciar a un hombre hacia el norte de África. Y ahí quedó la iglesia. Jerusalén, Judea, Samaria. Pero en Hechos capítulo 11 se nos dice que después de esa persecución de Hechos 8:1, algunos fueron más lejos y llegaron a Antioquía. Y si miras en el mapa, no era muy lejos. De Samaria un poco más al norte. Pero ahí, en ese lugar, se establece la primera iglesia gentil, con un componente muy fuerte de no judíos. Dice que a alguno se le ocurrió predicarle a los griegos y se convirtieron y se les armó el lío. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque hasta ahora veníamos con un judaísmo que le incluimos Cristo. Pero y ahora vienen griegos y ¿cómo manejamos esto? Y los apóstoles con un muy buen discernimiento mandan a un hombre, Bernabé, con alguno más que lo acompaña e instruyen a la iglesia cómo esa iglesia tenía que conducirse. Si siguieron mi relato, me quedaron 2 capítulos en el medio, el 9 y el 10. En el 10 es la conversión de Cornelio, pero en el 9 es la conversión de Pablo. Ahora imagínate vos, Pablo era uno de los perseguidores de la iglesia, se convierte, ¿y cuál fue el pensamiento de la mayoría de los hermanos? Este simula que se convierte para investigarnos y matarnos a todos. No lo queremos dentro de la iglesia. Y Bernabé, que su nombre significa hombre de misericordia, lo agarra
lo discipula, lo entrena y le dice, por un tiempito, andate a tu ciudad natal, allí a Tarso. Formate, fortalecete. Y cuando Bernabé es enviado en el capítulo 11 a Antioquía, dice, Pablo es un buen maestro de la Escritura. Lo voy a traer conmigo a que me ayude a enseñarle a esta iglesia. Y después de un tiempo de enseñar la iglesia, el Espíritu Santo le dice a Pablo y a Bernabé, vayan más lejos. Vamos a ir más lejos. Ya había otros que habían ido. Por ejemplo, la primera carta que escribe Pablo, ¿cuál fue? Ayúdeme alguno. ¿Cuál fue la primera carta que escribe Pablo? ¿No es la de los Gálatas? Cuando estudiamos Pedro, estudiamos eso, ¿no? Ahora, no tenemos un registro que Pablo fue a Galacia, pero ya estaba haciendo influencia por su enseñanza en la palabra. Y saben, estando ahí en Antioquía, el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Pablo para ir más lejos. Hacen un primer viaje misionero a tierra más o menos conocida. El viaje ese se extendió un poquito más allá de Tarso, no mucho. Entonces, tierra que quizás Pablo ya conocía y tenía una cierta influencia, y vuelven. Y después de un tiempo dice, es hora de extendernos e ir más lejos otra vez. Y salen un segundo viaje misionero. Y ese segundo viaje misionero es Hechos capítulo 15, el final, versículo 36 al 41. No lo vamos a leer. Pero en el capítulo 16 dice que llegan a Derbe y Listra. Si miran en un mapita después, búsquenlo, ahí atrás de la Biblia tienen mapas, búsquenlo, mírenlo, y van a ver que son las mismas iglesias que habían fundado en el primer viaje. Ese primer viaje misionero fueron ahí. O sea que decidieron volver a visitar Corrientes. No se conformaron con ir una vez. Dijeron, vamos de vuelta. No alcanza con ir una vez. Necesitamos volver y afirmar, ayudar a que se establezca. ¿Hasta cuándo? Por muchos años el Señor nos permitió apoyar la iglesia en Tucumán. La iglesia en Tucumán ya fundó dentro de la ayuda otras dos, están en una tercera, pero han hecho viaje misionero ellos a otros lugares. Entonces ahora vamos de vez en cuando a acompañarles. Pero ya son una iglesia que se ha firmado y que tiene que tener su propia visión. Bueno, Pablo ahora con Silas, eso dice el versículo 40 del capítulo 15, Pablo escogiendo a Silas, salieron, fueron ¿a dónde? A Derbe y Listra, visitando las iglesias. Ahora quiero leer hasta el versículo 13. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie
rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hasta aquí nomás la lectura ahora. Después tal vez avancemos un poquito más. Cuando nosotros pensamos en el mes misionero, pensamos en el mover que Dios nos quiere llevar. Pensamos en programa 4 domingos, terminando el último domingo con la conferencia misionera, todas las iglesias bíblicas misioneras juntas, compartiendo. El fin, el objetivo es motivarnos en 3 áreas. Lo mencioné antes: orar, dar e ir. Que nosotros entendamos que somos parte del sostén de la obra con nuestras oraciones. Para esto necesitamos información de quiénes son los obreros y qué es lo que necesitan. Así que vamos a hacer una encuesta a fin del mes, con un papelito. ¿Quiénes son los misioneros? ¿Quiénes son su familia? ¿Y cuáles son sus necesidades? Sus necesidades las vas a encontrar en 2 lugares. Uno, en la misma tarjetita y motivos de oración, que ellos nos han compartido. Pero también le podés mandar un mensajito y averiguar algo más. Esto es para orar, para sostenerles, para acompañarles. Pero en segundo lugar, tenemos que entender que el dar para la obra tiene 2 aspectos. Es un privilegio y es una oportunidad. Una oportunidad, ¿sabes para qué? Che, me sobra plata, no sé qué hacer con tanto. ¿Dónde la puedo invertir? ¿No se te ocurrió algún día pensar cómo invertir dinero? A mí muchas veces, y mayormente me salió mal, con una excepción: lo que invertí en el cielo. Eso tengo seguridad que allá lo voy a ver. Y ¿sabes? Tenemos que ser despertados juntos en este mes. ¿Qué parte puedo tener yo en la inversión en el cielo? Y verlo como una oportunidad de inversión, pero también un privilegio. No cualquiera puede dar. A ver, hay gente que no tiene a Cristo, hay inconversos que han dado a la obra de Dios y Dios lo ha usado, pero eso no les cuenta en el cielo, eso no les cuenta en la eternidad. Entonces, para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es un privilegio y una oportunidad que otros no tienen de dar. Es una oportunidad única. Vamos a hablar más de este tema el tercer domingo, el día 20, dentro de 2 semanas. Pero es la oportunidad que tenemos. Y después, el tercer concepto es el ir. Yo sé que enloquezco a los de la cámara, pero arréglense. Porque tenemos la responsabilidad de ir. Y para ir hay 2 cosas. Por un lado, es crear la oportunidad. Donde no está, ver qué puedo hacer. Pero muchas veces es aprovechar una oportunidad que hay. Me subo al tren de otro. A veces tengo que yo crearla. Pero a veces me tengo que subir y acompañar al que ya está. Y con esto quiero decir,
Tal vez Dios te lleve a vos a algún lugar y otro se enganche con vos. Pero también podés decir, Señor, ¿cómo puedo ser parte en lo que otro ya está haciendo? Ahora, como iglesia local aquí de este lugar, todos nosotros como miembro, el que habla, o sea yo, pero cada uno de ustedes tienen un privilegio, porque no todas las iglesias ofrecen oportunidades. Felipe hizo una mención hoy en la otra reunión, o en tiempo de los avisos creo que fue, ya se me mezclan las cosas, pero habló de los 2 días que tuvimos reunión. ¿Saben que algunos de los líderes que ministran aquí en la iglesia hicieron propuestas de actividades misioneras? Y déjenme decirle, especialmente los niños y los jóvenes. Y nosotros desde el pastorado dijimos, ¿y por qué no juntamos todo? Y yo lo puse, iglesia, como proyecto de la iglesia, jóvenes y niños. ¿Y cómo podemos hacer cosas juntos? Y cuando hablamos de ir, queremos ofrecer a la iglesia salidas de un día, de una semana, o de un año, o de por vida. Hay oportunidades. Lo llamamos quizás corto, mediano o largo plazo, siendo parte para proyectarme. Ya sea yendo o apoyando económicamente, orando siempre. Ahora, cada uno de nosotros tiene que ver, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi oportunidad? Y mayormente hago cargo a los hombres, padres de familia en primer lugar. Así que si sos casado, es para vos más que nada. Si tu esposo o tu esposa no es, perdón, si tu esposo no es creyente, agarrá lo más que puedas. Si sos joven, pensá. El día que el Señor me permita ser parte de una familia, ¿cómo podemos como familia soñar con la obra misionera? Yo les hacía un énfasis al finalizar la reunión anterior, lo repaso ahora por personas que se han añadido. Tenemos las tarjetas de oración por los misioneros. Llévate una de cada uno. Y arma un cuadrito para orar. Cuando escuches en algunas semanas los proyectos que la iglesia tiene, anotate. ¿Sabés? Tengo 2 proyectos en los que todos podrían participar. Felipe en los avisos dijo algo interesante. Fue lindo ver la iglesia el día lunes. ¿Saben en qué momento te das cuenta cuántos somos? A la hora de la comida. A esa hora enseguida te das cuenta cuántos somos. Porque había 3 trabajando acá, 5 allá, 7 en otro lado, 2 acá. Y éramos más de 60. Qué hermoso ver la iglesia participando. Y permítanme decir algo, los que no pudieron venir por sus responsabilidades laborales, para algunos fue un día laboral. Los que no pudieron venir fueron parte de la iglesia, porque somos la iglesia. Y seguro que te vamos a encontrar un día que vos tengas libre para que puedas venir, no te hagas problema. Vos decime cuándo y yo te anoto. Y trabajo hay. Ahora, ¿saben? Tenemos 2 fechas cerquita en abril, la primera semana de abril. La primera semana entera.
El 27 tenemos la conferencia misionera. El domingo siguiente comenzamos una campaña evangelística. Todavía tenemos que arreglar algunos detalles de dónde, pero va a ser aquí, entre La Matanza y Ezeiza. Podés anotarte para venir un día, 2 o los 3. Si trabajás por tu cuenta, quizás podés suspender un día de trabajo y decir, soy parte. Después tenemos Semana Santa para fines de abril. Vamos a hacer actividades evangelísticas, como hicimos el año pasado. Vamos a salir a compartir el evangelio con personas. Esos son viajes misioneros de corto tiempo. ¿Sabés qué lindo que puedas decir? De las 2 actividades en abril, me anoto por lo menos en una. Ojalá puedas en 2. Pero me anoto en una. Y soy parte de esos 8 o 9 días. Entre las 2 actividades van a ser 8 o 9 días. Decís, voy un día en una y otro día en otra. Y somos parte, acompañamos con la misión de Dios. Pero después va a haber actividades y salidas a otras zonas, a otras iglesias y a otras provincias, y soñamos con ir a otros lugares. Quizás lo que te acompañe en Carlos en Francia sean muy poquito, porque es lejos ir a Francia y cuesta mucho. Pero Córdoba no está tan lejos, y cuando enviemos misioneros a Córdoba, ¿cómo no hacer un viaje misionero a Córdoba? Corrientes es un poco más lejos, pero tampoco es el fin del mundo. El Señor le permitió a Felipe estar en Salta. Hay un misionero ahí fundando iglesia, es un ecuatoriano lindo, Luisito Wally. Vos hablás con él y dice, yo soy de la iglesia bíblica misionera. Él tiene un cartel puesto ahí. Y sí, fue compañero mío hace como 20 años, algunas cosas hicimos juntos acá en Argentina. Él se compró una camiseta de la Iglesia Bíblica Misionera y está haciendo eso. Primero en Ecuador y hoy en el norte argentino. Si alguien me dice quiero ir con Luis, vayan, hay oportunidades. Ahora, pensá en esto. ¿Cómo involucrás a tu familia? Papá, mamá. No están los niños, están abajo. Le están hablando de misiones. Que tu prioridad hoy sea escuchar a tu hijito, a tu hijita. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Y vamos a orar. No me pregunte por qué. Yo vi un cartelito ahí con una bandera de Inglaterra. No me pregunte por qué. Y un micro de 2 pisos al lado. ¿Será que le van a hablar de eso? Pregúntale que te cuente, que te hable, que te cuente la historia. Y si te dice de ir a algún lugar, empezá a orar con él. Una niña de 12 años, creyente, de una familia cristiana, escuchó de un matrimonio médico que trabajaba en Angola. Y se preparó para ir a Angola. Fue 2 o 3 veces por corto tiempo y nunca le daban la visa. En medio de la pandemia la llaman de la embajada y le dicen, se le otorgó la visa, vaya. Claro, había vuelto, cuando empezó la pandemia volvió, compró un pasaje para venir y ahora tenía visa y un pasaje de vuelta, porque había comprado un pasaje de vuelta desde allá. Entonces la llaman de la embajada de nuevo y dice, se le vence la visa, ¿eh? Si no la aprovecha antes de fin de año. La llaman de la compañía aérea y le dicen, si antes de fin de año no usa el pasaje, lo pierde. Agarró el avión y se fue. Un par de semanas después de estar allá, le dio COVID a su papá y se murió. Lo dejó sano acá. ¿Dolor? Sí. Pero hablas con Ceci hoy, ¿sabes qué te dice? Eduardo, vuelvo. Dios mediante el 22, 23 de marzo va a pasar un día por acá. Y de acá se va otra vez, allá. Ahora,
esa niñita de la escuelita dominical soñó con ir de doctora allá y fue por todo el proceso: secundaria, universidad, entrenamiento universitario, y hoy está de misionera allá. ¿Sabes? Tus hijos pueden ir por ese proceso. Chicos, algunos de ustedes solteros pueden ir por ese proceso. Señor, ¿cómo me preparo mejor? ¿Cómo me preparo mejor? Hay un niño, hoy debe tener cerca de 80 años, pero en su niñez dijo: quiero ser misionero. Y la mamá le dijo: si no terminás la universidad no podés irte de misionero. Bueno, estudió para doctor. Me acuerdo que era doctor recibido, ya trabajando, ya tenía 7, 8 años de ministerio, de trabajo como médico, era uno de los pastores en su iglesia, y en nuestra luna de miel pasamos por su casa. Es raro que alguien vaya a visitar gente, pero él me había prestado la casa, me había salido gratis la casa, no tuve que pagar, entonces tenía la obligación de parar a almorzar con él un día. Y almorzando con él, me dice: Eduardo, necesito que me cuentes qué es lo que están haciendo. 1 o 2 años después estaba en el Instituto Bíblico estudiando y ministrando al Señor hasta el día de hoy en ese lugar. Porque estudié medicina, pero soy misionero en primer lugar. Ahora, proyectemos a nuestros hijos a eso. Influenciemos y entendamos que la mejor inversión es para la eternidad. Y todavía no empecé a hablar del pasaje. Te quiero hablar de los primeros versículos especialmente. Y vamos a ir por algunos. Y aquí, dice el versículo 1, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Hijo de una mujer judía creyente. Y cuando vos lees 1 y 2 Timoteo, vos vas a ver el valor que el apóstol Pablo le da al entrenamiento de este hombre en su hogar. Como desde la niñez él sabía las sagradas escrituras, lo prepararon, lo equiparon para ser un misionero. Este muchacho tuvo una familia que lo formó en el temor de Dios. Ahora, estaba en la iglesia de Listra. Estaba en la iglesia de Listra. Y había una iglesia que formó a este niño en el temor de Dios. Y era una iglesia nueva. ¿Cuánto tenía? 2 años. Desde que Pablo había llegado por primera vez, terminó el primer viaje misionero, fue a Antioquía, Jerusalén, y arranca el segundo viaje misionero. Una iglesia nueva de 2 años, enviando quizás a uno de sus mejores jóvenes. La iglesia en Antioquía no era una iglesia vieja en tiempo, y envía de los 5 mejores a 2. La iglesia en Antioquía tenía, ahí en Hechos 11, 17, tenía 5 hombres que la pastoreaban. Hechos 13 nos va a decir que había 5 pastores, y de los 5, 2 se van. 2 de los 5 pastores se van. Personas entrenadas, capacitadas. Y era una iglesia, pero a la vez una familia, la familia de Timoteo, que prepara y envía. Están dispuestos a preparar para enviar. Como iglesia, queremos acompañar a las familias a que se preparen y preparen a sus hijos con el fin de enviarlos. Porque tienen que salir. El hogar que prepara va a encontrar una iglesia que respalda.
iban juntos. A mí me gusta mirar el versículo 2. Daban buen testimonio de él los hermanos. Ya era un hombre que servía y ministraba en el lugar. No era uno que estaba esperando a ver, bueno, tal vez algún día hago algo. No, ya estoy haciendo, ya estoy participando, ya estoy acompañando. Se van a la obra misionera y mira el versículo 4, dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas. ¿Quiénes entregaban? Pablo, Sila y Timoteo. Al hablar en plural, habla de un equipo trabajando, sirviendo juntos, aunque este era un jovencito, aunque este era un hombre con quizás menos calle, menos experiencia, pero al lado de un Pablo que cuando le escribe una de las cartas le va a decir, ojo, que nadie tenga en poco tu juventud. Estamos sirviendo al Señor juntos, juntos. El versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo lo invita a ser parte de un equipo. Un muchacho convertido, entrenado en casa, entrenado en la iglesia, ahora está en condiciones de ser parte de un equipo misionero. Vamos a la obra misionera. Y quiero decirles a los chicos que fueron a Corrientes, fue una bendición que pudieron ir y lo que pudieron hacer, pero no se dan una idea de lo que el Señor les va a permitir lograr y alcanzar si durante este año se preparan un poco más. Muchas veces, en lugares donde hay poco o nada, le digo un dicho del campo, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Claro, donde no hay nada, lo poquito que des impacta mucho. Pero con la experiencia que el Señor les permitió vivir, piensen y trabajen este año. Si vamos de vuelta, ¿a qué iríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué podemos hacer más y mejor? Y buscá a papá y a mamá. Necesito que vengas conmigo para que me ayudes en este área. Dayana necesita una señora, mami, que esté con ella orando y acompañándola y sosteniéndola, porque ella está luchando con uno que está por entrar en la adolescencia y otro que viene más atrás. Ahora, Pablo invita a ese joven a que lo acompañe y me llama la atención algo que Pablo hace y que ha sido de mucha discusión dentro de los teólogos muchas veces. ¿Por qué Pablo lo circuncida? Pablo era el más antijudaizante que había, pero en este caso lo circuncida. Le hace tomar una decisión a este jovencito de una identificación con un pueblo que no era el de él, aunque la tradición judía se transmite por las mamás. Así que en ese sentido él era judío, no por el papá. Hasta el día de hoy es así. Entonces en este caso él era judío, solo que no había sido circuncidado, y Pablo lo hace. Imagínate vos este joven que Pablo le dice, para salir a la obra misionera te tenés que circuncidar. Aceptación del liderazgo del hombre de Dios. Pablo sabía y entendía y no fue cuestionado ni por la mamá, ni por la abuela, ni por la iglesia. Y Pablo tenía un propósito y era preservarlo a Timoteo de ciertas cosas. ¿Se acuerdan que Pablo en algunos lugares sacaba su carta de ciudadano romano y en otras no? Bueno, en este capítulo es una de las veces que Pablo la saca, la carta de ciudadano romano. Al final del capítulo, cuando después que se convierte el carcelero lo vienen a sacar de la cárcel,
Pablo dice, no voy a salir así nomás. Que los mismos magistrados, los mismos jueces que me metieron me vengan a sacar. Pablo, te abrieron la puerta, dice el carcelero. Andate, ¿sos libre? No, soy ciudadano romano y quiero hacerlo valer y que a ellos les duela lo que me hicieron. No por venganza, sino por mostrar la importancia de mantener el derecho. Y el apóstol Pablo, en este caso aquí con Timoteo, le dice, vamos a ir por muchos lugares donde nos vamos a evitar problemas. Y veo en Timoteo un hombre que la influencia de mamá, de la abuela, lo llevaron a ponerse bajo el liderazgo del hombre de Dios sin cuestionar. Era el hombre de Dios para la vida de Timoteo. Y sabes que esos pequeños principios lo hicieron ser el hombre que después fue. Y Pablo, prisionero por morir, le escribe su última carta a Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está cercano, ahora te toca a vos, ahora es tu tiempo. Y uno dice, ¿y no tenía miedo Timoteo de enfrentar la muerte? Porque si a Pablo lo mataron, a mí me van a matar también. No. Timoteo enfrentó la muerte desde el primer día. Si lees en el capítulo 13, vas a ver que Pablo fue apedreado y sacado afuera de la ciudad de Listra frente a los ojos de Timoteo, de la mamá y de la abuela. O sea que Timoteo, cuando Pablo lo llama, sabe a qué se expone, a dónde va. Los versículos 6, 7 y 8, hay una historia un poquito interesante, porque Pablo, frente a una visión nocturna, y a mí me llama la atención esto, Pablo toma esto como un llamado claro y definido de parte de Dios. ¿Y qué es lo que ve? Un hombre clamando, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Hace falta estar dormido para escuchar la voz de alguien que te diga, pasa y ayúdame? Tengo que decidir tapar mis oídos. Tengo que decidir tapar mis oídos para no escuchar esa voz hoy. En donde voy, En donde voy. Hay gente que dice, pasa y ayúdame. Hay que estar dispuesto a escuchar. Y acá vemos un hombre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios no es nada raro, a veces lo vemos como místico, pero no es nada raro. Ya Cristo dijo, vayan y háganlo. Ya nos mandó. Abro la Biblia y lo encuentro. Que tengo que ir. Y abro la Biblia y me encuentro con que hay un clamor de un hombre en el infierno diciendo, manda a alguien que le hable a mi familia. ¿O no es esa la enseñanza del Señor Jesucristo en aquella enseñanza tan linda con la historia del rico y Lázaro? Hay un hombre en el infierno clamando que alguien vaya a su familia. Pasa y ayúdanos. Están ahí clamando y necesitan que alguien diga, Señor, acá voy. Y ese fue Pablo. Me gusta la expresión que dice, dimos por cierto. Estamos convencidos que era Dios que nos llamaba. Dimos por cierto, a partir del versículo 9, ¿no es cierto? Después de el versículo 10. Dimos por cierto que Dios nos llamaba. Reconoció la voz de Dios y no la rechazó y dijo,
esto viene de Dios y tengo que salir a hacerlo. Ahora, ¿qué? La tarea era simple, sencilla y clarita, dice la última parte del versículo 10, para que les anunciemos el Evangelio. Gloria a Dios por los edificios, pero no fuimos mandados a construir edificios. Gloria a Dios por los campamentos, por los CCP, por los institutos bíblicos, pero no fuimos mandados a hacer eso. Son herramientas que vamos formando para hacer mejor la tarea. Pero la tarea es simple y sencilla. ¿Cuál es? Anunciar el Evangelio. Que las personas escuchen las buenas nuevas de la salvación. Y me gusta la actitud de Pablo y por lo tanto los que iban con él, en este caso Silas y Timoteo, son los que sabemos, probablemente iba alguno más. Enseguida procuramos partir. No mañana, no pasado, no el año que viene. No, en la actividad de abril no puedo, y la de Semana Santa y voy a ver. No. Está el mandato del Señor, está la oportunidad, nos subimos al tren. Nos subimos al tren, vamos. Ahora puede ser hoy a la tarde, ¿eh? Puede ser mañana. Estar atento a la voz de Dios y a la oportunidad de Dios. Yo anoté una expresión mía, ¿no es cierto? Sin vuelta. Listo. Cuando dice procuramos ir pronto es sin vuelta, listo. Hay que ir, armamos la valija y nos vamos. Esa fue una de las bendiciones. Hemos escuchado algunos de nosotros la historia de Sofía. Por si no la escuchaste, es la que empezó el ministerio en la selva de Colombia y Venezuela, donde muchas veces nosotros vamos, hace 2 años atrás, justo ante la pandemia, un equipo aquí de la iglesia fue a ministrar en ese lugar, en esa zona. Oramos por nuestro hermano Garrido, ¿sí o no? ¿Se acuerda alguno de vez en cuando? Por Daniel y Mariel. Bueno, oremos por ellos, sostengámosle, están ahí en la selva sirviendo. Un misionero que de vez en cuando va, me mandó un audio la semana pasada. Tienen una conferencia con más de 2.000 indígenas el fin de semana que viene. Y querían que alguien de acá vaya. Lo estaban invitando en realidad a él, ¿no? A Andrés Acosta. Y él me dice, Eduardo, no puedo, pero ya les propuse para ir en las vacaciones de invierno, en julio. Dice, acompáñame. Ahora, Sofía, el Señor me dio el privilegio de entrar en su casa, después que ella había fallecido. Creo que en el 10 o 15% del baúl de mi auto entraba todo lo que Sofía tenía en su casa, excepto un placarcito que era un poquito más grande, era así, y así de ancho, donde ahí guardaba sus 3 vestidos, que los metía todo en un bolso cuando se iba en un viaje de 2 o 3 meses, dejaba todo vacío, un calentadorcito de queroseno y 2 ollitas. Eso era el equipaje de Sofía en este mundo. Pero dejó el Nuevo Testamento en 4 idiomas. Y el concepto es, sin vuelta, el Señor llama, vamos. Estar lo menos atado posible. Pero el otro aspecto que me gusta de este pasaje, ¿a dónde fueron? Ahí menciona un país que existe como país hasta el día de hoy. Macedonia. Tenían claro a dónde tenían que ir. No salieron a ver a dónde vamos. Con claridad. Tengo un grupo de amigos que compraron una casilla rodante y se fueron hasta Panamá. Pensaban ir y volver en 4 meses, tardaron 1 año y medio. Pero en ese micro de vuelta vinieron los primeros ecuatorianos a estudiar a Monte.
entre ellos el Máximo de Chiliagana, de él me acuerdo, ¿no? Sé que vino alguno más en ese micro. Ahora, el Señor permitió que personas escuchen el llamado y vayan, y movió. Y Pablo escuchó con claridad Macedonia y fue a Macedonia. Ahora, si prestás atención, los versículos que siguen, dice el versículo 11, zarpando, ahí nomás, fueron al puerto, agarraron un barquito. Si mirás, hay una forma de ir de donde Pablo estaba, dando una vuelta larga y bajando. En barco era más directo. Entonces fueron al puerto, agarraron un barco, fueron directo a Samotracia, el día siguiente a Nápoles, y de ahí a Filipo. Y no lo dice en este pasaje, lo dice en el capítulo que sigue, que pasando, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Predicaron en muchos lugares, menciona dos, los dos en Macedonia. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto sobre dar, le habla del testimonio de estas dos iglesias, Filipo y Tesalónica, que en medio de gran tribulación, profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad para apoyar el ministerio de Pablo para que el evangelio siga corriendo. Estas dos, el apóstol Pablo fue directamente a Macedonia, y aunque hay dos iglesias que se destacaron, a las que Pablo les escribe cartas después, pero es toda una región que fue impactada. Y eso es lo que hacía Pablo. Llegaba a un determinado lugar, establecía 1, 2, 3 iglesias para que de ahí se desparrame el evangelio. Ahora, a veces pensamos que hacer la obra es fácil. Cuando yo miro el resto del capítulo 16, me voy a encontrar es que aunque hubo un gran impacto en el inicio, el apóstol Pablo empieza a orilla del río con un grupo de mujeres. Dicen los historiadores que como Pablo siempre empezaba en las sinagogas, acá se encontró con una cuestión. No había sinagoga en Filipo. Había un grupo de mujeres que se juntaban a orilla del río para orar. Había algo que queda en la cultura judía de aquella época, que para formar una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hombres comprometidos. Evidentemente en este lugar no había, y se juntaban a orar a orilla del río. Pero allá va Pablo, y en primer lugar se convierte una mujer, Lidia, una mujer comerciante. Después, una chica que viene atrás de Pablo denunciándolo como un hombre de Dios. Pablo se da cuenta que es por un espíritu inmundo que tiene, le saca el espíritu inmundo, y esto crea un problema con los que la explotaban a la piba porque tenía espíritu de adivinación, y ya no podía adivinar más porque no tenía más el espíritu inmundo. Se les rompió el negocio, no les importaba nada a las personas, muy parecido al día de hoy. A nadie le importa la gente en este mundo, solamente que mi negocio se salve. Ese es el gran fin de las guerras, que a un par de poderosos le vaya bien, y no importa de qué lado está, siempre es igual. Ahora, vos tenés acá un poder de Dios manifestándose, y enseguida viene la oposición. ¿Dónde termina Pablo? En la cárcel. En la cárcel. La iglesia de Filipos, por decirlo de una manera, comienza en la cárcel. ¿Por qué? Frente a una manifestación del poder de Dios, se convierte el carcelero. Y vas a ver que este hombre tiene una gran transformación. Y acá hay algo que a mí me gusta, a partir del versículo 29,
Luego que hay un terremoto, dice que el carcelero se metió adentro con temor, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y a mí me impacta este testimonio. Hombres fieles predicando la palabra de Dios en medio de circunstancias difíciles, en medio de oposición, de persecución y en este caso aún encarcelamiento. Vieron el poder de Dios y vieron la transformación, no de una persona, sino de una familia. Y, perdón, vuelvo al concepto de la familia. Una familia convertida para ser el pilar de la iglesia en Filipo. Junto con Lidia y algunos más que se habían convertido unos días antes, se forma una iglesia que sostiene la obra misionera de Pablo. Porque eso es lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Esta iglesia me sostuvo, me cuidó, me acompañó. Una familia comprometida. Y uno podría decir, era la cultura de la época. No, no era la cultura de la época. En el caso de Timoteo, su familia no incluía a su papá en la fe. En el caso de Lidia, no se nos menciona su familia. Pero acá hay un hombre que se convierte y da testimonio a su familia. Me acuerdo una de las cartas de Miguel de Medio Oriente. Me dice: ¿te acordás el hombre que me encarceló en Jordania hace 9 años? Bueno, se puso a revisar mis papeles y me mandó un email. Y me dice: Miguel, leyendo tu material me encontré con tu Cristo. Le hablé a mi familia y mi nena de 7 años me dice: papá, si ese Cristo tuvo el poder para cambiarte del lobo que eras al buen padre que sos, yo también lo quiero. ¿Sabés? Un hombre que deja que Cristo sea su Salvador, que Cristo sea el Señor de su vida. En un momento su familia es impactada también. En un momento su familia es impactada también y su familia cambia. Pero ese hombre necesita dejar que Cristo sea el Señor de su vida, quien gobierne su vida, y él gobernar su familia por el poder de la palabra de Dios, para que se establezca una iglesia como la que se estableció en Filipos a partir de estas personas. Y una iglesia con visión de seguir sosteniendo la obra y acompañando la obra, para que muchos más puedan llegar a conocerle. La obra misionera la hacemos entre todos. La hacemos entre todos. Y a veces pensamos y dividimos. A mí el Señor me llamó a orar. Y bueno, yo doy algo. Que otro sea el que vaya. Y algunos dicen, bueno, yo voy. No, todos tenemos que hacer todo. Todos tenemos que ser parte haciendo todo. Orando, dando y yendo. Oramos juntos. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra hoy. Señor, que tú seas quien siga obrando en nuestra mente, en nuestro corazón,
para que podamos creer esta tu verdad y de manera práctica la podamos aplicar a nuestra vida. Y Señor, quiero pedirte que nos ayudes como iglesia a seguir mirando el mundo en necesidad, para que el nombre de Cristo siga siendo levantado en alto. En el nombre de Él oramos. Amén.